Hola chicos, bueno, en este video, a continuación del anterior, vamos a ver cómo es la forma canónica de una función cuadrática y cómo graficarla, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a empezar viendo es cómo es la fórmula. Es de esta manera, tenemos dos términos. En el primer término tenemos el coeficiente principal, ¿sí? Que está multiplicado por un paréntesis elevado al cuadrado, donde dentro de este paréntesis tenemos la variable independiente menos xb. ¿Qué quiere decir x sub b? Es la coordenada x del vértice o el eje de simetría. Bien, x menos la ecuación del eje de simetría. Este paréntesis elevado al cuadrado, si no, no se trataría de una función cuadrática, más la coordenada y del vértice. Quiere decir que estos dos valores, el que está dentro del paréntesis y el que está acá afuera sumando, ¿sí? Son las coordenadas del vértice, el eje de simetría y la coordenada y. Esta es la forma canónica de una función cuadrática. ¿Cómo graficamos la función? Bueno, como siempre tenemos que buscar los elementos, ¿sí? Eje de simetría, vértice, raíces y ordenada al origen. Como vimos recién cuando tenemos la función en forma canónica, lo que obtenemos directamente, la fórmula, mirándola sin hacer ningún cálculo, es el eje de simetría y el vértice, ¿sí? Por lo tanto, el eje va a ser este valor, el que está acá dentro de paréntesis. Como tiene un menos adelante, recuerden que va a ser el opuesto, ¿sí? Si acá tenemos x más 2, quiere decir que el eje de simetría es menos 2, el opuesto. Y si tuviéramos x menos 4, quiere decir que el eje de simetría es 4, ¿sí? El vértice también se analiza directamente de la fórmula y está formado por estos dos valores, x e y, ¿sí? Ambos forman las coordenadas. Las raíces son aquellos puntos donde la gráfica intersecta el eje X. Esto quiere decir aquellos puntos cuya imagen es 0. Entonces, para calcularlo, se iguala la fórmula 0. Bien, esta fórmula se iguala a 0 y se resuelve esta ecuación. Se va despejando, primero el término que está acá afuera, sumando o restando. Luego se despeja la multiplicación, luego el cuadrado y finalmente encontramos el valor de x, es decir, esta incógnita. La ordenada al origen se calcula de la misma manera que en la forma factorizada. Se reemplaza a la x por 0 y se resuelve esta operación, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta función. El coeficiente principal es menos 2, lo cual al ser negativo nos indica que la parábola va a ser cóncava hacia arriba, ¿sí? Y acá tenemos el eje de simetría y las coordenadas del vértice. Como el eje de simetría tiene que ser el valor opuesto de lo que está acá, bien, vamos a ver que si tenemos más 3, la la ecuación del eje es menos 3. La coordenada del vértice se forma por estos dos valores, por lo tanto el vértice va a ser el punto menos 3, 8. Como acá este número está precedido por un signo más, no cambia el signo, ¿sí? Menos 3 de x, 8 de y. Bien, vamos a hallar las raíces. ¿Qué tenemos que hacer? Igualar la ecuación a 0, ¿sí? Entonces, esta fórmula que tenemos acá, la igualamos a 0, ¿sí? Lo primero que pasamos, lo primero que despejamos de esta ecuación, es como si separamos en términos y va a pasar el más 8. Como está sumando, va a pasar al otro término restando. Una vez que hacemos eso, lo que pasa ahora es el menos 2 que está multiplicando, va a pasar dividiendo, ¿sí? Resolvemos 0 menos 8 nos da menos 8 y este factor que está multiplicando va a pasar dividiendo. Bien, resolvemos esta división, menos 8 y menos 2 nos queda 4. ¿Qué despejamos ahora? Este cuadrado. Este número que está acá como cuadrado va a pasar al otro término como una raíz. Y acá viene la parte importante. Las raíces cuadradas tienen dos posibles soluciones, positiva y negativa. Entonces, la raíz de cuadrada de 4 puede ser 2, por eso vamos a plantear que x más 3 es igual a 2.
o también puede ser menos 2. Entonces vamos a plantear que x más 3, es decir, lo que tenemos de este lado, es igual a menos 2. Bien, cuando llegamos a esta parte, planteamos las dos posibilidades por separado, positiva y negativa. Y resolvemos cada ecuación por separado, ¿sí? Acá el 3 que está sumando lo pasamos restando y acá lo mismo. ¿Cuánto nos va a quedar acá? 2 menos 3 es menos 1 y menos 2 menos 3 es menos 5. Quiere decir que las raíces o el conjunto de ceros van a ser menos 1 y menos 5. Por lo tanto, la parábola va a cortar al eje X en esos dos puntos. Nos falta determinar la ordenada al origen, que es el punto donde la parábola intersecta al eje Y. Para ello reemplazamos a la X de la fórmula por 0 y vamos resolviendo. Primero el paréntesis, luego la potencia, luego la multiplicación y por último la resta. ¿Sí? De esta manera obtenemos que la ordenada al origen es el punto 0 menos 10. Una vez que tenemos todos los elementos, los vamos a ubicar en la gráfica. El eje de simetría era menos 3. El vértice es el punto menos 3, 8. Fíjense que acá en el eje Y se elige una escala de 2 en 2 para poder ubicar los valores. Acá se marca el eje de simetría, acá se marca el vértice. Marcamos las dos raíces, que son los puntos menos 5 y menos 1. Fíjense que el eje queda a igual distancia de ambas raíces, a 2 lugares y a 2 lugares. Marcamos la ordenada al origen que recién obtuvimos, que es 0 menos 10. Se puede marcar el punto simétrico, que estaría acá, ¿sí? Y unimos los 5 valores para obtener la gráfica de la función. Vamos a ver ahora otro ejemplo, ¿sí? En este caso tenemos esta función, menos 1/4 por x menos 2 al cuadrado. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar el eje de simetría. El eje de simetría, ¿sí? Es el opuesto, bien, de lo que tenemos acá, que sería 2. Si acá tenemos x menos 2 al cuadrado, bien, el eje de simetría es el valor opuesto que sería 2. Vamos a buscar el vértice. El vértice está formado por dos valores, ¿sí? La coordenada x, que es el opuesto de lo que tenemos acá, y la coordenada y, que sería el número que está sumando. Como vemos que en la fórmula no tenemos ningún número sumando o restando, sabemos que es 0. Por lo tanto, el vértice va a tener como coordenadas 2, 0. ¿Sí? Vamos a buscar las raíces. Para las raíces, como hicimos hoy, igualamos la ecuación a 0, ¿sí? Y vamos a empezar a resolverla, es decir, a despejar para encontrar el valor de x. Como acá no tengo ningún número sumando o restando, lo primero que empieza pasando, ¿sí?, es la multiplicación. Recuerden que al resolver una ecuación, los términos se van despejando en el orden contrario al que se resuelve un cálculo combinado. Entonces, primero pasamos este número que está multiplicando, va a pasar dividiendo. 0 dividido cualquier número nos va a dar como resultado 0. Lo que pasamos ahora es el cuadrado, que va a pasar como una raíz. En este caso, la raíz de 0 es 0, es decir, no admite dos posibles soluciones. No planteamos la positiva y la negativa porque el 0 es neutro. Bien, no tiene signo, pero si fuera cualquier otro valor, plantearíamos la solución positiva y la solución negativa. Al resolver cada ecuación, obtenemos x igual a 2. Esto quiere decir que el conjunto de ceros es 2, ¿bien? Y es una raíz doble. ¿Por qué? Porque va a tocar a la gráfica y la gráfica va a tocar al eje X en ese punto y va a rebotar. Ahora calculamos la ordenada al origen. ¿Cómo? Reemplazando a la X de la fórmula por 0. Entonces resolvemos el paréntesis que nos da menos 2. Menos 2 al cuadrado nos da como resultado 4. Y lo multiplicamos por el coeficiente principal. Obtenemos como resultado menos 1. Quiere decir que la parábola va a cortar al eje Y en el punto 0, menos 1. Una vez que tenemos todos los valores, los ubicamos en el gráfico.
El eje de simetría era -2, por lo tanto pasa por acá. ¿Sí? Es una línea vertical. Imaginaría que pasa por 2. El vértice era el punto 2, 0, o sea que quedó ubicado en 2 sobre el eje X y a su vez coincidían con las raíces. En este caso, el vértice y las raíces coinciden. La ordenada del origen era -1. Y acá necesitamos sí o sí marcar el punto simétrico para poder unir los tres puntos y formar la parábola. Entonces, para ello cuento la distancia que hay desde el eje de simetría que pasa por 2 hasta el 0. Hay dos lugares. Ahora cuento la misma distancia hacia la derecha, ¿sí? Y acá en 4 y -1 marcamos el simétrico. Unimos estos tres puntos y de esta manera nos queda formada la parábola, a partir de la cual se puede realizar el análisis. Espero que este video les haya servido de mucha ayuda. Les mando un saludo.